Muy feliz sábado para todos quienes estamos aquí, pero también a quienes nos están escuchando por la radio de la iglesia, para quienes por allí están viendo este programa por el canal de YouTube. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tener un mensaje que viene, por supuesto, de su palabra en esta mañana. Y gracias por la parte de niños, a mí me gustan las historias. Una pregunta que se hizo, que de alguna manera es la misma que yo voy a hacer en esta mañana, y es, no voy a pedir que levanten la mano porque es una respuesta muy obvia, ¿no es cierto? Pero quienes estamos aquí y quienes nos están escuchando, todos queremos ser salvos. Es la meta que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Todos queremos la salvación. Y saben que para lograr esta meta hay una característica, una en particular, que debemos tener. Y si pensamos en esas características, no sé si piensen ustedes, no voy a hacer ninguna pregunta, pero piensen, no sé si de primera intención esta característica viene a nuestra mente, pero es algo imprescindible para la vida cristiana y para poder ser salvos. Y esa característica es la perseverancia. Por eso el título de la reflexión en esta mañana es debemos ser perseverantes. Y para comenzar, y que todos podamos partir de un mismo lugar, déjenme comenzar con dos breves historias seculares antes de abrir la palabra de Dios para poder ilustrar la presentación de esta mañana. La primera es acerca de un rey del Asia Menor llamado Tamerlán. Es un rey conocido en la historia y cuenta que en un momento era un rey muy ganador en cuanto a sus conquistas, pero acaba de tener una derrota. Y esta derrota lo tiene ahora deprimido y abatido. Y él está allí en su recámara no sabiendo cómo va a continuar. Y mientras está allí observa en una pared una hormiga con un pedacito de hoja verde trepando por la pared. Al rey le llama la atención, se levanta de su cama y con un dedo tira a la hormiga al piso. La hormiga nuevamente vuelve a recoger la hoja y vuelve a subir por el mismo lugar. El rey la observa sorprendido y otra vez la tira. Y esta acción se repite durante 80 veces. 80 veces el rey tira a la hormiga y esta hormiga 80 veces vuelve a subir exactamente por el mismo lugar cargando esta hojita. Y entonces el rey se maravilla en la voluntad de este insecto y dice, ¿va a poder una hormiga más que un rey? Y entonces eso lo motiva, vuelve a salir de su recámara y a partir de allí gana todas las batallas que emprende. Y bueno, hay una lección para aprender de la hormiga, ¿no es cierto? Ella, a pesar de las circunstancias, no desestima ni deja de hacer su labor. Hay una frase que se atribuye a Napoleón, y Napoleón dice que la victoria es del más perseverante. No dice que la victoria es del ejército más fuerte o del mejor estratega, sino del más perseverante. Pero quizá alguno en esta mañana podría decir, bueno, qué sé yo, puede ser gráfica la historia, pero estamos hablando de una hormiga. Una hormiga no posee capacidad de razonamiento, es apenas un insecto que tiene instinto, y entonces su instinto, entre comillas, podríamos decir, la obliga a hacer lo que hizo una y otra vez. Entonces permítanme trasladar esta historia a una persona, a uno de los inventores más geniales de la historia de este mundo. Uno que cambió significativamente al mundo con sus inventos, y el que voy a mencionar no es precisamente un invento de él, aunque todos en mente, ahora cuando lo mencione, van a decir cómo no es de él, ¿no es cierto? Voy a hablar de Tomás Alva Edison, y uno de sus mayores inventos, o de sus mejores inventos, exactamente, la lámpara eléctrica. Pero saben que no fue invento de Edison la lámpara eléctrica. Ya hubo dos personas antes que él experimentando para poder lograrlo, pero no lo lograban. Lo que lograban era
una lámpara que se encendía, pero no por mucho tiempo. Entonces eso no servía, por supuesto no era comercialmente viable y no pasaba de un experimento de laboratorio. Y entonces Edison, a partir de esos experimentos, empieza a trabajar arduamente y a intentar encontrar el filamento que pudiese encender esta lámpara por un periodo importante de tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca. Y allí comienza con sus experimentos. Y saben que revisando después los archivos del proyecto, él probó con más de 6.000 filamentos diferentes a partir de distintas plantas. Y cuenta la historia que proyecto tras proyecto, intento tras intento, no podía lograr que la lámpara se mantuviese más de 2 horas encendida. Lo que parecía aparentemente un triunfo, después de un tiempo el filamento se destruía, la temperatura dentro del bulbo era altísima y el filamento se quemaba. Y entonces seguía insistiendo hasta que, cuenta la historia, por allí no es exacto, ¿no es cierto? Hay distintos autores que ponen, sí, la cantidad de intentos fueron muchísimos, pero dice este en particular que cuando iba alrededor del intento número 1000 y fallando intento tras intento, un ayudante de su laboratorio le dice: mire, disculpe, pero yo creo que sería el momento quizá de dejar de lado este experimento y pasar a otro, porque vamos fracaso tras fracaso. No, dice Edison, de ninguna manera. Al contrario, no puedo abandonar ahora. Ahora, en este momento, ya sé más de 1000 materiales que nos sirven para realizar una lámpara eléctrica. Impresionante como lo veía él, ¿no es cierto? Después, incluso, dentro de sus proyectos, él dice, este no fue un invento de 1000 fracasos, sino que fue un invento en 1000 pasos. Diferentes formas de ver las cosas. Perseverancia, y si alguien fue perseverante fue él. Y también se le atribuye una frase que me encantó, y él dice que un genio se compone de 2% de inspiración y 98% de transpiración. Empeño, voluntad, persistencia, constancia, y para todos los actos de la vida, desde los más pequeños, desde los niños que están comenzando con sus estudios, hasta quienes ya somos adultos y tenemos una familia y tenemos que continuar con nuestro trabajo y nuestras actividades diarias, necesitamos de perseverancia. Y saben que esto desde el punto de vista secular, pero vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. ¿Y por qué digo que es una característica imprescindible para un cristiano? Acompáñenme, por favor. Vamos a darle sustento al mensaje en esta mañana, así que vamos a leer varios pasajes bíblicos. En principio, acompáñenme al libro de Mateo, al capítulo 24. Capítulo 24 de Mateo. Ponemos rápidamente en contexto. Allí está Jesús y allí están sus discípulos, quienes les preguntan cuáles van a ser las señales acerca del fin, cómo van a reconocer que están en el tiempo del fin. Y esta pregunta es para nosotros hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo reconocemos que estamos en el tiempo del fin? Y el Señor les va a dar una serie de detalles, de cosas que iban a ocurrir en el tiempo del fin. Y entonces, luego de darle esta serie de detalles, el Señor, en un versículo muy cortito, pero muy contundente, menciona lo siguiente. Mateo capítulo 24 y el versículo 13. Seguramente lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? Pero allí dice Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el último momento, hasta el último minuto de la historia de la vida de cada uno de nosotros. Ese va a ser salvo. ¿Es fácil entonces perseverar? ¿Es simple perseverar? No, es muy difícil. Nuestra naturaleza humana nos lleva exactamente en la dirección contraria. Sin embargo, Jesús dijo claramente que los únicos que van a ser salvos son los que perseveren hasta el fin, a pesar de las circunstancias. Porque antes de esto
y no tenemos tiempo en esta mañana para ver todas las señales, pero ustedes las conocen, le presentó el cuadro triste de este mundo, algunas de las cosas que nosotros ya estamos viviendo, y por eso decimos que estamos en el tiempo del fin, o mejor dicho, en el fin del tiempo del fin, en los últimos acontecimientos, y las situaciones van a ser difíciles y cada vez más difíciles. Sin embargo, dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Pablo, allí nomás en el libro de Romanos, en su carta a los Romanos, tomando esto, explica la misma situación, pero podríamos decir a lo Pablo, ¿no es cierto? Sin dejar ninguna duda y de forma mucho más gráfica. Acompáñenme al capítulo 8 de Romanos y vamos a leer, al capítulo 2 del libro de Romanos, capítulo 2. Y en el capítulo 2 vamos a leer 3 versículos, desde el versículo 6 hasta el 8. Al respecto de, hay un subtítulo allí en el capítulo 2, al menos en mi Biblia, que es Reina Valera 1960, y que habla del juicio de Dios. Al respecto de esto, Pablo dice lo siguiente en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, y remarco esto, en bien hacer, recordemos esto porque en unos minutos vamos a volver al tema, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora viene el triste versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es claro, Pablo, ¿no es cierto? Quienes perseveran en seguir el camino de Cristo, en hacer las cosas bien, entonces ellos van a tener el premio del juicio justo. Todos vamos a tener un juicio justo, aun quienes hayan cometido errores y no hayan decidido arrepentirse de sus pecados, el juicio va a ser justo, pero aquellos que se hayan mantenido perseverantes en el camino de Dios vivirán, o viviremos, si Dios lo permite, con Él para la eternidad. Entonces, ahora yo creo que es tiempo por allí de definir qué es perseverar. Yo creo que todos más o menos conocemos. El diccionario dice así, que perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. No habla de qué tipo de manera, pero sí firme y constante en una manera de ser, en una manera de obrar. Ahora, desde el punto de vista bíblico, ¿qué es perseverar? Es permanecer firme en el compromiso de ser fiel a los mandamientos de Dios, a pesar de la tentación, de la oposición y de la adversidad. Cosas que todos, por las que todos vamos a tener que pasar. Momentos difíciles, momentos de lucha, momentos de injusticia, todos vamos a tener que pasar por esos momentos. Pero a pesar de todo, y con el Señor tomando nuestra mano, si somos capaces de perseverar en el camino cristiano, entonces vamos a lograr la salvación. Y hay un tema muy interesante acerca de la constancia y de la perseverancia. Saben que son dos virtudes que incluso pueden hasta reemplazar a otras, pero no pueden ser reemplazadas por ninguna. Y uno diría, ¿cómo que la perseverancia a qué puede reemplazar? Y ahora por allí, a los que ya tenemos un poco más de edad, los llevo a hacer memoria. Por allí a los que son más jóvenes, bueno, son cosas que quizás estén viviendo hoy. Pero todos tuvimos, o tenemos, para quienes están estudiando ahora, algún compañero de estudio. Hoy Pablo nos contaba una anécdota acerca del estudio. Todos tuvimos o tenemos algún compañero que le cuesta mucho. Y tenemos otros que tienen facilidad, o tuvimos otros que tienen facilidad. Ahora, muchas veces el que llega no es el más hábil, no es el que tiene más conocimiento, no es el que tiene más facilidad. El que llega es el que tiene más constancia, más perseverancia. Son cosas que no se pueden reemplazar por otras. Y es por esto que Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Y saben que en las virtudes que tiene que tener un cristiano, en las características, en las cualidades, Pedro, que es alguien que sabe de esto, enumera 8. Por supuesto no tenemos tiempo de ver las 8, pero sí vamos a ver la que estamos
o la que es motivo de reflexión en esta mañana, dentro de estas 8 y en qué lugar se encuentra en este texto y en este pasaje que a mí me gusta llamar la escalera hacia la salvación. Está en segunda de Pedro. La segunda carta de Pedro, allí Pedro va a hablar acerca de las características del cristiano, del verdadero cristiano, y cómo comienza un cristiano desde que empieza a conocer la palabra de Dios hasta que esa palabra realmente se hace carne en su vida, y a partir de ahora todo lo que hace el cristiano es alrededor de Cristo, y es Cristo en primer lugar. Segunda carta de Pedro, el capítulo 1, y a partir del versículo 5. Vamos a prestar atención a estas características, las vamos a ir enumerando. Yo ya les digo que son 8, está bueno que ustedes las vayan contando, que descubran cuáles son y que descubran el proceso. Miren, versículo 5 de la segunda de Pedro, el primer capítulo. Dice allí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Cuál es el primero? La fe, ¿no es cierto? Dice allí Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que cree en Dios debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces lo primero es fe. Cuando nosotros nos acercamos, cuando comenzamos por allí con un estudio bíblico, vemos que lo primero que se empieza a desarrollar es la fe. Se empieza a creer en Dios, y a partir de allí, a partir de la fe, ¿qué dice Pedro, no es cierto? Añadid a vuestra fe virtud. Por eso les decía hace un minutito que recordemos lo que decía allí Romanos. ¿Qué es virtud? ¿Qué es virtud? Virtud significa la disposición habitual para hacer el bien. Una persona virtuosa es aquella que está dispuesta habitualmente a hacer el bien. No quiere decir que siempre hace el bien, ¿eh? Quiere decir que está dispuesta, que está en el camino, habitualmente hace el bien. Entonces, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué necesitamos después? Conocer más acerca de la palabra de Dios. Ver qué cosas pasaron con los personajes bíblicos, y ahora vamos a ver algunos, y qué decisiones tomaron y qué resultado tuvieron esas decisiones. Eso lo necesitamos ver esas experiencias. Eso es para nosotros. Dice la palabra de Dios que lo que está escrito para nuestro beneficio sea escrito. Y entonces, luego del conocimiento, fíjense lo que viene, la número 4, que es la que hay que tener antes de poder ser perseverantes. Si no tenemos dominio propio, es imposible ser perseverantes. El dominio propio implica que yo puedo controlar, por supuesto con el poder de Dios, no puedo hacerlo de otra manera, mis impulsos o a dónde me quiere conducir mi naturaleza pecaminosa. ¿Ya vieron las reacciones? ¿Ya se encontraron con alguien que tiene un carácter, cómo decirlo? A ver, yo tengo algún compañero de trabajo así, que tiene un carácter difícil, pongámoslo en estos términos, ¿no? Y cuando uno le dice, yo le suelo decir, mirá, ¿sabés que vos, el 95% de las cosas que decís, tenés razón? Pero la forma en la que lo decís hace que ya la gente no te escuche, no podés hablar permanentemente a los gritos. Y entonces la respuesta de él, y por allí de algunas otras personas, es, bueno, este es mi carácter, yo soy así, y no voy a cambiar, y ya está. Pero el Señor quiere cambiarnos, ¿sí? Quizás algunos de nosotros también fuimos así en otro tiempo. Quizá por cosas pequeñas explotábamos, reaccionábamos mal. Entonces, por eso el dominio propio. Y si alguien sabe, me encanta esta escalera que hace Pedro, porque justamente él era quien no tenía dominio propio. Si leemos las historias de Pedro, Pedro, antes de pensar, reaccionaba. Nunca meditaba lo que iba a hacer. Él accionaba directamente. Interesante. Entonces él dice que luego del conocimiento, dominio propio. Y entonces sí, después del dominio propio, paciencia. Esta cualidad, paciencia, es perseverancia. Es lo que todos necesitamos. El Señor dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero si no tengo dominio propio, si no tengo conocimiento de la palabra de Dios,
si no tengo disposición a hacer el bien, si no tengo fe, cosas que tienen que venir antes, difícilmente pueda ser perseverante. Y entonces sí, luego de ser perseverante, allí Pedro va a enumerar 3 más, ¿no es cierto? Primero, piedad. ¿Qué es esta piedad? Es reverencia a Dios, es Dios en primer lugar. No son cosas que yo hago porque quiero salvarme, son cosas que hago porque soy salvo, porque ya el Señor ha tocado mi vida y entonces a partir de ahora mis actos son diferentes, reverencia a Dios. Pienso en Dios antes de hacer cada cosa. Y después naturalmente van a venir el afecto fraternal y el amor. Pero es una escalera. Quizá en esta mañana alguno de ustedes pueda decir, bueno, yo me encuentro aquí, no sé en cuál de las 8, pero podamos identificar que nos encontramos en alguna de estas situaciones. Y entonces quizás si estamos bajitos en la escalera, en los primeros escalones, no nos pongamos mal. Lo que tenemos que hacer es decirle al Señor, Señor, yo te entrego mi vida a ti. Hay cosas que cambiar todavía en mi vida, tienes que trabajar todavía conmigo, pero yo te entrego mi vida y quiero llegar al último peldaño y quiero ser salvo. Eso tenemos que decirle al Señor. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos rápidamente en la palabra de Dios acerca de personas que han sido perseverantes. Vamos a ir al libro de Génesis porque vamos a comenzar de allí con algunas personas. No podemos analizar muchas porque el tiempo vuela, pero allí en la palabra de Dios hay uno en particular que todos conocemos y por allí de oídas, ¿no es cierto? Y es Enoc. Si yo menciono Enoc, hasta los más chiquitos, ¿qué dirían de Enoc? Enoc caminó con Dios y ¿qué pasó? Y Dios se lo llevó, ¿verdad? Ya no se halló lugar para Enoc en este planeta. Y eso que la situación que estaba viviendo Enoc era una situación tremenda. Ahora vamos a ver un poquitito. Todo estaba en su contra. Dice la palabra de Dios que el designio del corazón de las personas que vivían en ese momento era de continuo al mal. Enoc fue antediluviano, vivió antes del diluvio, pero justo en ese momento allí, poquito antes es la historia, antes de que Dios le dé su mensaje a Noé. Y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora, ¿cuánto tiempo, no es cierto? Cuando nosotros hablamos de perseverancia, a mí me encantan, sobre todo por allí en los relatos misioneros, cuando escuchamos, y esta esposo oró por su esposo 30 años, 40 años, y después al final él aceptó el mensaje, ¿no es cierto? ¡Qué perseverancia! ¿Será que nosotros tenemos esa perseverancia? O por allí oramos por alguien y decimos, che, yo oré 3, 5, 10 veces, ya está. ¿Cuánto voy a orar? No va a cambiar. Menos mal que Jesús no piensa de esa manera con nosotros, ¿no? Y nos sigue dando oportunidades, porque si Jesús fuese como nosotros, ¿quién podría ser salvo? Ahora, ¿saben que Enoc caminó con Dios en esta tierra, en esa situación adversa, 365 años, no 1, 2, 3. Y uno dice, ¿y dónde dice eso? Vamos al libro de Génesis, capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Génesis. Y el capítulo 5 es uno de esos capítulos donde habla de genealogía, como recién vimos en la historia de los niños, y a veces no nos gusta la genealogía, porque dice, bueno, este engendró a este y vivió tantos años, y engendró a este y después engendró a este, y uno dice, ¿de qué me sirve esto? Me sirve de mucho, porque son historias con nombres reales y con fechas reales. Nosotros tenemos nuestra fe asentada sobre cosas reales. No es una fe mística, son cosas comprobables, son historias de personas que vivieron. Y miren allí, versículo 21 del capítulo 5 de Génesis, a partir del 21, va a mencionar algo acerca de Enoc. Dice allí, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Tuvo el primer hijo a los 65 años, a sus jóvenes 65 años, ¿no es cierto? En ese momento vivían mucho más que nosotros hoy. Y el versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y yo me preguntaba, ¿habrá tenido problemas Enoc? Aparte de los que tenía en la comunidad, ¿no es cierto? Porque ya la comunidad era mala. ¿Habrá tenido problemas con su familia engendrando? No dice cuántos, pero está en plural. Hijos e hijas, varios. Y quienes somos padres, a veces hay problemas con nuestros hijos, ¿no? Problemas que por allí no es que sean malos, no, al contrario.
problemas a veces con su salud y tenemos que salir corriendo por allí porque tienen fiebre o no sé, algún accidente, lo que sea. Problemas de todo tipo. Sin embargo, para Enoc, lo primero era Dios, en todo. Y entonces sí, viene el versículo 23 que dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Un camino de perseverancia. Qué perseverante Enoc. ¿Se podía ver a Dios en ese contexto? ¿Podía la gente ver a Dios si todos eran malos? Si todos tenían en su mente lo malo. ¿Cómo podía Enoc aún mantenerse firme? Pero por eso dice Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sabemos que en el diluvio muchísimas personas se perdieron. Vamos a hablar un segundito ahora de un segundo personaje allí nomás, en el Génesis 6, un personaje que también fue perseverante y muy perseverante, aunque todo lo tenía en su contra. Miren la situación, ¿no es cierto? Estamos en el capítulo 6 de Génesis, el versículo 5 dice así, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto está expresado por un escritor humano, inspirado por el Espíritu Santo, sí, pero expresado con las palabras de un escritor humano. Este arrepentimiento de Dios por haber creado al hombre no es el mismo arrepentimiento de nosotros. Cuando nosotros decimos, me arrepiento de tal, no es ese tipo de arrepentimiento. Porque aquí parece que fuese un arrepentimiento con cierta ira. Me arrepiento de haberte dado tal cosa, tal. ¿Ya nos pasó alguna vez que hicimos algo por alguien y nos defraudó y después decimos, me arrepiento tanto de haber hecho esto? Cosas muy humanas, ¿no es cierto? Cosas muy humanas. Porque el Señor cuánto nos da. El arrepentimiento aquí que sentía Dios en su corazón era un dolor tremendo, porque esos hijos que Él había creado para que disfruten de su compañía, ahora habían elegido el compañero contrario, habían elegido al enemigo, y era un dolor tremendo en el corazón del Señor. Pero en ese contexto, fíjense ustedes en el versículo 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una persona, como si un poquito más arriba en el 5 vemos que el pensamiento, dice, de continuo de todos era el mal, solamente el mal. Sin embargo, había uno fiel, estaba Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y entonces allí pasa algo impresionante. Cuento rápido la historia porque el tiempo avanza, pero el Señor le va a dar unas instrucciones a Noé y le va a explicar lo que va a pasar con el mundo. Le va a decir que tiene que construir un arca de unas dimensiones determinadas y le va a decir también cada detalle de cómo tiene que ser construida y le va a decir que ¿para qué es este arca? Porque el mundo va a ser destruido a partir de un diluvio. Y entonces yo me imagino la pregunta de Noé, perdón, ¿qué es un diluvio? Nunca había llovido en ese momento, nosotros sabemos hoy que es un diluvio. En ese momento nunca había llovido. Y entonces ustedes se imaginan la cantidad de dudas en la cabeza de Noé, como que esto va a pasar, que va a haber un diluvio, que el agua se va a elevar a semejante altura que va a tapar todo, montón de dudas en la cabeza de él. Y la construcción del arca implicaba un trabajo tremendo. Las dimensiones eran gigantescas. El trabajo era titánico. No había herramientas como las que tenemos hoy. No había máquinas, algunas poquitas herramientas manuales que habían desarrollado. Y con eso, sí que físicamente eran mucho más fuertes que nosotros, eso sí, ¿no es cierto? Y con eso poco, construyeron el arca. Ahora, algo interesante, ¿no? Paréntesis allí. El arca no fue construida solo por Noé y sus 3 hijos. Era una tarea que necesitaba de más gente. En la construcción del arca participaron muchas personas. Noé predicó mucho tiempo. En ese tiempo extenso que Noé predicó, muchos aceptaron el mensaje, colaboraron con Noé, trabajaron. ¿Qué pasó con ellos después? Por la gracia de Dios, algunos fueron al descanso. Pero los que quedaron vivos, ¿qué pasó? No perseveraron porque si no hubiesen subido al arca, no perseveraron. Ahora me llama la atención, última característica de Noé, en el versículo 22 del capítulo 6,
Dice allí Noé, y esto es para cada uno de nosotros, ¿no? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que le parecía. ¿Dice así? No dice, ¿verdad? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A todo. A lo que entendía y a lo que no entendía. Si Dios dijo que es así, así es y ya está. Y así debemos ser los cristianos. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no podemos comprender, no nos caben en la cabeza, no importa. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que entender y así tenemos que obrar. Tengo varios personajes más, pero voy a pasar de largo porque si no, no nos va a dar el tiempo. Voy al último personaje, tenía otros, pero quiero detenerme en uno más adelante. Voy a mencionar una mujer ahora. Mencioné 2 hombres, voy a mencionar una mujer. Podría decir la mujer más virtuosa de la Biblia. Y si decimos la mujer más virtuosa, ella es la madre de Jesús, ¿verdad? Dios no puede haber elegido cualquier mujer para que sea la madre de su hijo. Tiene que haber sido una mujer que tenía características extraordinarias, pero era humana. Necesitaba de un Salvador. La Virgen María, por más que es una mujer extraordinaria, no puede interceder por ninguno de nosotros porque es humana y necesita de un Salvador. Pero lo que tampoco podemos hacer es poner a María en un plano como que es igual a todas las mujeres. No, hay características de María que van más allá de muchos de nosotros. María era una persona que perseveraba en el amor de Dios, aún antes de que Dios se le presente. Pero aquí vamos a ver a María, vamos al libro de Hechos, vamos a verla en una situación luego de la muerte de su hijo, en una situación difícil. No está sola María, está con un grupo de gente. A mí me gusta llamarlos como la primera iglesia, no como por ahí se la llama muchas veces como la iglesia primitiva. Me gusta decir la primera iglesia. Esta primera iglesia que se enfrentaba con luchas de todo tipo. Su líder había sido asesinado hacía muy poquito y ellos eran buscados para correr la misma suerte que su líder. Estaban allí reunidos en un lugar con miedo. Sin embargo, hay una actitud que ellos tienen. Hechos capítulo 1 y el versículo 14. Comienza diciendo así, todos estos, ¿quiénes son todos estos? En el versículo 13 se menciona por nombre a los 11 discípulos, ya Judas no estaba, se los menciona cada uno por nombre. Entonces todos estos, los 11, dice allí, miren, 2 características, perseveraban unánimes. 2 cosas que nosotros tenemos que tener. Perseverar, por supuesto, ¿no? Ya lo decía Pedro en la escalera, pero el perseverar está casi en la mitad. Después falta la piedad, falta el afecto fraternal, falta el amor. Eso es perseverar unánimes. Había amor en esa primera iglesia. Había una entrega tal a Dios que ya no importaban los individuos como individuos, lo que importaba era la iglesia y eran la necesidad de los otros, no las particulares. Y dice allí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta aquí, las personas que perseveraban, de las cuales podemos aprender y podemos copiar algunas cosas. Qué bueno sería, ¿no? Que como ellos pusieron primero a Dios, nosotros podamos poner primero a Dios. Pero ahora vamos a ver la historia de un personaje, una historia extraña, un personaje raro, un profeta de Dios, pero que apostató. Y uno diría, ¿puede alguien que está tomado de la mano de Dios apostatar de la fe? ¿Puede? Bueno, la palabra de Dios dice que sí. ¿Puede alguien estar perdido dentro de la iglesia? La palabra de Dios dice que sí. Está la parábola de la moneda, que estaba perdida dentro de la casa. Podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar perdidos. Pero hay algo peor que eso. Estar perdidos y creer que estamos bien. Y eso era lo que pasaba con este personaje bíblico. Su historia está en el libro de Números, a partir del capítulo 22 y hasta el 25.
Por supuesto no podemos ver la historia, yo voy a contar algunas cositas. Allí está la historia de este personaje. Acompáñenme, vamos a leer algún versículo en el capítulo 22 de Números. Pero voy a contar un poquito el contexto. El personaje yo creo que ya saben quién es Balaam. Y cuento un poquito de la historia. El rey en ese momento es Balac. ¿Y qué está pasando? El pueblo de Dios está avanzando, ha salido de Egipto y está avanzando en forma numerosa, como lo vimos hoy en la historia de los niños. Muchísimos están avanzando. El rey ve eso y tiene miedo de lo que está ocurriendo. Y en ese contexto va a transcurrir la historia. El rey piensa una estrategia junto a un grupo de personas para que vayan a hablar con Balaam. Y antes de leer eso en el libro de Números, en el capítulo 22, voy a leer un pedacito de una cita extraída de Patriarcas y Profetas del capítulo 40, donde habla de la historia de Balaam. Fíjense cómo lo grafica Elena de White. Presten atención a las palabras. Balaam había sido un hombre bueno y profeta de Dios. Había sido antes, en algún momento de su vida, hombre bueno y profeta de Dios. Pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. En vez de perseverar en el caminar con Dios, porque Dios le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, y él le daba mensajes al pueblo, en algún momento de su vida prefirió optar por las cosas de este mundo, por las riquezas de este mundo, por los tesoros de este mundo. Y dice que en este momento de su vida se había entregado a la avaricia. Y ahora viene la parte impresionante. Dice así: no obstante, a pesar de esto, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. Miren qué contradicción, qué personaje más contradictorio. Había sido hombre bueno y profeta, ahora estaba entregado al mundo, pero él creía o decía que servía fielmente a Dios. ¿Podemos estar en la iglesia hoy diciendo que hacemos lo que Dios quiere que hagamos y estar haciendo exactamente lo contrario? Lamentablemente la historia de Balaam dice que sí. Y entonces vamos a leer, como les decía, lo que había pasado en este contexto. Allí el rey Balac se va a juntar con un grupo de personas destacadas para contarle su estrategia para que vayan y le digan esto a Balaam. Quería contratar a Balaam como quien contrata a un mercenario. Esa era la actitud de Balac. Quiere decir que había algo en Balaam que de alguna manera hacía pensar al rey que podía actuar en consecuencia Balaam, ¿verdad? Porque si no, si hubiese sido un justo profeta de Dios, ni siquiera se le hubiese cruzado esto por la cabeza. Y entonces tenemos allí, a partir del versículo 6, la triste historia. Estoy en el capítulo 22 de Números, versículo 6, dice así: ven pues ahora te ruego, esto era lo que le tenían que decir a Balaam, ¿verdad? Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será maldito, y el que que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Impresionante. Y entonces en el versículo 7 dice que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, estas que mencionamos del versículo 6. Versículo 8. ¿Qué tendría que haber hecho, antes de llegar al versículo 8? Cuando a un profeta de Dios alguien viene y le dice que tiene que maldecir al pueblo de Dios, ¿qué tendría que haber hecho en forma automática Balaam? Miren, discúlpenme, ustedes se equivocaron. No sé de dónde salió esa idea, pero han venido al lugar incorrecto y a la persona incorrecta. Yo soy un profeta de Dios y mi función es dar mensajes de Dios al pueblo que es bendito por Dios. ¿Cómo voy a maldecir el pueblo de Dios? Esto era lo natural que tendría que haber hecho Balaam. ¿Pero qué hizo? Versículo 8. Él les dijo: reposad aquí esta noche. Los aloja en su casa, ¿verdad? Y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Miren, había que consultar a Jehová. ¿Tenía algo que consultar a Jehová de este tema? Le tenían que preguntar a Jehová a ver si podía ir a maldecir el pueblo. Es hasta risueña la historia, ¿no? Así que los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, dice. Versículo 9, miren ustedes, aún así, en esta situación, Dios viene
Miren la misericordia de Dios. Dice en el versículo 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Allí Dios queriendo que Balaam razone. Balaam, ¿quién son estos que están contigo? ¿Qué hacen estas personas aquí? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Impresionante. Y miren la respuesta de Dios, categórica. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Era clara la instrucción de Dios, ¿verdad? No vayas, tampoco los maldigas porque el pueblo es bendito. Miren lo que dice el versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque yo soy profeta de Dios y no puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo. ¿Dice así? Miren lo que dice. Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Esto dice. Él quería ir. Jehová no me deja. Terrible. La historia avanza, ustedes pueden leerla después. En el capítulo 25, tristemente, Balaam logra su cometido. El pueblo le es infiel a Dios y cae en pecado. ¿Y cuál es el pecado? Y este mensaje es para todos, pero especialmente para los jóvenes. ¿Cuál es el pecado que Balaam induce a cometer al pueblo de Dios? Era la impúdica diversión con los impíos. Era el juntarse con los impíos para una diversión que no tenía nada que ver con diversión y tenía mucho más que ver con prostitución. Este era el pecado. Triste, ¿no es cierto? Pero el pueblo de Dios cae en este pecado. Ustedes después pueden leerlo. Allí ese día hubo una matanza. 24.000 murieron. Y entre ellos Balaam. Pero miren lo que dice, voy a leer otra cita de Elena de Guay al respecto. Así también dice ahora Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirles a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Este es el mayor éxito de Satanás. Cita 2 Corintios 6:17 que dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y finaliza la cita diciendo así, Dios exige hoy de su pueblo que se mantengan tan distintos del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como debía hacerlo el antiguo Israel. Esto es lo que el Señor espera hoy de nosotros. Así como quería que perseverara el pueblo de Israel en sus caminos, es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros. Y entonces podríamos decir, es una misión difícil, es complicado, parece que no se puede. El mundo viene en una dirección contraria a la nuestra, parece que tenemos que avanzar contracorriente, ya no doy más, no tengo fuerzas, estoy desmayando, es una lucha titánica y no tengo fuerzas. No es con tus fuerzas, no es con mis fuerzas, es con la fuerza del Señor. Y entonces íbamos a leer la última historia bíblica, donde un joven tiene que enfrentarse a una misión determinante en su vida, determinante para él y para el pueblo. El líder había muerto, él ahora es el nuevo líder, y tenía que enfrentarse a una misión titánica. Si queremos compararlo a mucho menor escala, pero si quieren lo ponemos en la misma, la que nosotros tenemos hoy de perseverar en los caminos de Dios. Él no solo tenía que perseverar él, que ya hasta ese momento venía perseverando, ahora tenía que llevar al pueblo en ese camino. Acompáñenme, por favor, al libro de Josué. Vamos a ver lo que Dios le dice a Josué y lo que nos dice a cada uno de nosotros acerca de la lucha y acerca de cómo mantenernos firmes en su palabra, cómo perseverar, de qué manera. A partir del versículo 1 del capítulo 1 de Josué, dice allí, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán,
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, ¿no es cierto? Allí hay desde los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Fíjense, allí el Señor estaba mencionando nuevamente su promesa. Nadie, miren el versículo 5, miren cómo Dios le da fuerza. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí, en este versículo, tenemos que cambiar el nombre de Josué. Y aquí tenemos que poner nuestro nombre. Dios nos está hablando a nosotros. En toda la historia de tu vida, en cada cosa que enfrentes, nadie te podrá derrotar. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé en todos los días de tu vida. Y entonces sí, viene la primera de 3 recomendaciones que Dios le va a hacer, que es exactamente la misma. Pero saben ustedes que cuando Dios repite algo es porque es muy importante. Y entonces viene el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Persevera, le está diciendo Dios, persevera, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Persevera, tú vas a ser ese líder que va a repartir la tierra. ¿Es difícil? ¿Va a haber lucha? Sí. ¿Va a haber problemas? Claro. ¿Va a haber dificultades incluso desde dentro de tu propio pueblo? Sí. Pero yo voy a estar contigo, no te voy a desamparar ni te voy a abandonar. Lo único que vos tenés que hacer es estar firme, esforzarte, ser valiente, perseverar. Lo demás, déjamelo a mí, dice el Señor. Pero vos tenés que hacer tu parte, ¿eh? Tenés que estar firme, valiente, constante, perseverar. Versículo 7, otra vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Parece poco, ¿no es cierto? Y si lo comparamos con el plan de salvación, es poco. El que hizo todo el sacrificio fue Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Lo único que tienen que hacer es esforzarse y ser valiente. Me viene a la mente cuando fue a orar con sus discípulos y ellos tenían que quedar un poquito más atrás orando y se durmieron. Ni una hora pudieron velar, le dijo el Señor. No se pueden esforzar y ser valientes. Eso no pueden hacerlo. No pueden perseverar en mi camino. Es triste, pero la mayoría no puede. ¿Para qué tenía que hacer esto? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aquí viene otro consejo, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Querés ser prosperado en todas las cosas que emprendas? ¿Querés tener éxito en cada cosa que hagas en tu vida? Aquí está el consejo, no te apartes de la ley de Dios. Todos queremos triunfar, todos queremos tener éxito. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere una linda familia? Son cosas que el Señor sabe que necesitamos. ¿Querés tener eso? ¿Qué tenés que hacer? No te apartes de la palabra de Dios. En el versículo 8 lo vuelve a repetir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es solamente conocimiento. ¿Recuerdan la escalera de Pedro? Fe, virtud, conocimiento, si nos quedamos ahí sonamos. Dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿En dónde estamos en la escalera? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Conocés mi palabra? ¿La conocés? Yo creo que todos la conocemos. Todos la conocemos. Ahora, ¿tu vida está en línea? ¿Mi vida está en línea con lo que conocemos? ¿O todavía hay cosas que hay que cambiar? Todavía hay cosas que el Señor tiene que cambiar en nuestra vida. El Señor está diciendo, conocés mi palabra, ahora persevera en mi camino. Y termina diciendo el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es la promesa para nosotros. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres prosperar en la vida? ¿Quieres ser salvo? Mantente firme a la palabra de Dios. Persevera en sus caminos. Y el Señor hará lo que tú no puedes hacer. Es mi deseo y oración en esta mañana. Que el Señor nos bendiga.